Multimillonario atrapado en un incendio en un ascensor, solo un chico negro afuera tiene el código de acceso. La explosión fue pequeña, al principio, un leve siseo, luego una chispa solitaria en lo profundo del conducto de servicio del piso 52 de la Torre Aurelius One. Se prendió en un trozo olvidado de aislamiento, seco como un hueso, y luego se deslizó como un ser vivo por el sistema de ventilación. Las alarmas de incendios sonaron 5 segundos después de que el humo ya hubiera comenzado a extenderse en espiral por el pasillo frente a la sala de conferencias ejecutiva. Dentro del ascensor express, solo 2 pisos más arriba, Alton Kress se quedó inmóvil cuando la cabina se sacudió repentinamente y se apagó. El ascensor se sacudió una vez, con fuerza. Alton se agarró instintivamente al pasamanos de latón cuando las luces parpadearon de nuevo, pero ahora más tenues, funcionando con respaldo. Una alerta roja de emergencia parpadeó en el panel de la esquina. Bloqueo del sistema iniciado. El aire se tensó. El zumbido del ascensor desapareció, reemplazado por un silencio tan denso que podía oír su propio pulso. «Inaceptable», murmuró, presionando el botón de llamada de emergencia con un dedo que había firmado contratos multimillonarios. «¿Hola? Soy Alton Kress. Hay una avería en el vagón Express 1. Exijo...» Se detuvo a media frase. La cabina chisporroteó, crepitó y luego se apagó. Solo le respondió un siseo de estática. Alton levantó la vista, con las fosas nasales dilatadas. Su traje gris carbón, impecablemente entallado, se le pegaba ligeramente a la espalda mientras la temperatura empezaba a subir. Apretó la palma de la mano contra la pared metálica. Ya estaba caliente. El sudor le corría por las sienes. Se giró y volvió a pulsar el botón, 2, 3 veces, pero la estática no varió. Su voz se tensó. ¿Alguien escucha? Pero nadie respondió. A 2 manzanas de distancia, Malik Jarrod acababa de cerrar con llave el armario de las fregonas dentro del edificio Junotech, cuando percibió un olor extraño, a quemado, acre, como a plástico incendiándose. Salió al callejón entre las torres, con la sudadera con capucha subida hasta la mitad y la mochila colgada del hombro. Miró al cielo con los ojos entrecerrados. Una densa humareda se elevaba hacia la luz que se desvanecía sobre los tejados. La recorrió con la mirada. Provenía de la torre más alta de Iron Vale, la que todos llamaban la aguja. Aurelius 1. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono roto. Las alertas de emergencia aparecieron en la pantalla. Incendio en raíz. Aurelius 1. Evacuación en curso. Todos los accesos bloqueados. Su pulgar se posó sobre el icono de llamada. Entonces dudó. Malik conocía ese edificio mejor que nadie. Su hermano mayor, Terrell, trabajaba allí en seguridad en el turno de noche, y a veces Malik merodeaba por la sala de descanso esperando a que terminara el papeleo aburrido y curioso. Recordaba detalles que otros no: entradas de servicio, escaleras de emergencia, incluso el extraño teclado cerca del acceso a la energía de emergencia en el lado sur. Y, sobre todo, recordaba el código. Lo susurró en voz alta, como si estuviera recitando una adivinanza. 731. LMBX. Terrell solo lo había compartido una vez, y luego dijo: «Solo si algo sale muy mal. No lo uses para divertirte. Nunca». Malik nunca lo había hecho, pero esto no parecía divertido. Las sirenas aullaban a lo lejos. Los camiones de bomberos avanzaban a toda velocidad hacia la torre, con luces destellantes en cada cristal. Pero al acercarse, notó algo extraño. Ninguno de los camiones entraba. Se habían detenido fuera del perímetro. Puertas cerradas. Anulación de seguridad. Protocolo automático de incendios. Se agachó tras un seto y echó un vistazo por la esquina. Un grupo de bomberos discutía con un guardia uniformado en la entrada principal. Otros intentaron comunicarse por radio con el edificio, pero nadie respondía. Un hombre negó con la cabeza y gritó: «¡No podemos anular la red del ascensor! ¡Está totalmente bloqueado!». Otro tiró el casco, frustrado. El corazón de Malik latía con fuerza. Eso significaba que nadie podía entrar. Retrocedió un paso. Podía irse. Nadie lo culparía. Pero una voz resonó en su cabeza. La voz de Terrell. «Solo si algo sale muy mal». Apretó los dedos alrededor de la correa de su mochila. Corrió. Dentro del ascensor con trampa, Alton tenía la cara roja. Le ardía la garganta de tanto gritar, y el aire se espesaba cada minuto. Miró su reloj inteligente. La saturación de oxígeno estaba bajando.
El calor que presionaba a través del hueco era antinatural. Se aflojó la corbata y se la arrancó. El sudor le corría por la frente. Sus zapatos lustrados resonaban débilmente mientras paseaba por el pequeño espacio, murmurando en voz baja. Esto no podía estar pasando. Él era Alton Kress, presidente de Kress Holdings, dueño de 8 grandes torres, 3 cadenas de lujo y un puesto en el Consejo de Desarrollo Urbano de Ironvale. Nadie lo engañó. Compró empresas, despidió ejecutivos, transformó el horizonte de la ciudad. No lo dejaron morir en un ascensor. Volvió a golpear la puerta. ¿Hola? Nada. Solo el profundo crujido del acero expandiéndose en algún lugar bajo sus pies. Ladeó ligeramente la cabeza al recordar algo. Semanas atrás, su empresa había organizado una conferencia para jóvenes de minorías. Su equipo de relaciones públicas había insistido. Asistió a la inauguración, dio un discurso, posó para fotos y se fue temprano. Uno de los chicos, de piel oscura, complexión delgada y nervioso, intentó hacerle una pregunta sobre el programa de construcción de la empresa. Alton asintió distraídamente y se marchó. Ahora, con el rostro enrojecido y los brazos temblorosos, se preguntaba por qué esa imagen volvía a él. Malik llegó a la entrada trasera de la torre, una estrecha puerta de acero oculta tras un muelle de carga, tal como la recordaba. El teclado parpadeó en rojo. Protocolo estándar. Lo miró fijamente. Respiró hondo y tecleó. 731 LMBX. La luz roja se volvió verde. Clic. La puerta se abrió. Dentro había una escalera estrecha, densa de humo ascendente. Sin alarmas, sin gente. Solo silencio. Sintió una opresión en el pecho, pero la cruzó de todos modos, dejando que la puerta se cerrara tras él. Ya estaba dentro. Sin vuelta atrás. La escalera se curvaba bruscamente, iluminada únicamente por las franjas parpadeantes de la pared alimentadas por energía de emergencia. Cada piso tenía una pequeña placa. 24, 25, 26. Malik subió rápido pero con cuidado, evitando las baldosas caídas y alguna tubería que goteaba del techo. En el piso 30, se detuvo para recuperar el aliento y sintió la vibración del edificio, como si algo en lo profundo de las paredes se esforzara, gimiera. Siguió adelante. En el piso 47, el humo era más denso. Se puso la sudadera con capucha hasta la nariz y siguió subiendo, cada respiración más fuerte que la anterior. Le dolían las piernas. Aún así, siguió subiendo. En el piso 50, algo le llamó la atención. Un cuerpo, tirado en el hueco de la escalera, con una pierna torcida torpemente. Un hombre con un mono gris, miembro del personal de mantenimiento del edificio. Malik corrió hacia él, arrodillándose. La etiqueta con su nombre decía K. Breck. Su pecho subía y bajaba ligeramente. Vivo, pero inconsciente. Malik vio un cinturón de herramientas a su lado, medio desabrochado, y una tarjeta de identificación de plástico colgando de su bolsillo. Más importante aún, había una pequeña memoria USB negra sujeta a un cordón con la inscripción Voltrax interno, solo para fallos del sistema. Malik la tomó, dudó, y luego agarró el cinturón entero. Susurró una disculpa. «Te lo devolveré», prometió. Se puso de pie, tragó saliva con dificultad y continuó subiendo. De vuelta en el ascensor, Alton se había deslizado por la pared y ahora estaba sentado, con la espalda contra la esquina. El suelo bajo sus pies latía con calor. Había perdido la voz. Miraba fijamente el panel de control. Algo estaba pasando. Podía sentirlo, no solo el calor o el silencio. Era algo malo. No era una avería. Estaba diseñado. El ascensor no se había detenido por accidente, y quienquiera que lo hubiera hecho quería que se quedara atascado. Le temblaban las manos. Ya se había ganado enemigos antes, empresas, sindicatos, incluso antiguos ingenieros. Pero nadie podía vulnerar la seguridad de este edificio. Nadie, excepto alguien de dentro. En la planta 54, Malik se detuvo. El humo, denso y negro, se colaba por debajo de la puerta de la escalera. Se subió la manga para protegerse la cara y siguió adelante. El pasillo estaba chamuscado. Los paneles del techo colgaban sueltos, las llamas titilaban tras el cristal roto de la sala de conferencias. Pero justo delante, más allá de los escombros, estaba la terminal del ascensor de servicio. Y allí estaba. Vagón Express 1, cerrado entre las plantas 54 y 55. Malik corrió hacia el panel,
Se arrodilló y lo abrió con un destornillador del cinturón de Breck. Dentro había una maraña de cables y un solo puerto. Insertó la memoria USB. Un suave pitido. Apareció un texto en pantalla. Protocolo de emergencia Voltrax detectado. ¿Anulación? Sí, pulsó Enter. Las luces parpadearon. En algún lugar arriba el metal crujió con más fuerza. El ascensor se estremeció. Malik miró hacia el hueco y por primera vez lo vio. Una figura desplomada tras el cristal, inmóvil. El hombre estaba vivo, y Malik era el único que lo sabía. No tenía ni idea de que la única persona que podría llegar a tiempo era un chico cuyo nombre desconocía, y al que había ignorado en un evento patrocinado por la empresa hacía apenas unos meses. Ese detalle no importaba entonces, pero sí ahora. Y ninguno de los dos sabía que alguien había planeado este incendio. El teclado parpadeaba en rojo una y otra vez, mientras los bomberos luchaban por anular el sistema. Sus dedos enguantados introducían códigos en el panel junto a la entrada de emergencia, pero el edificio no respondía. Dentro de sus cascos, la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Sus radios crepitaban con estática y mensajes incompletos. Cierre de torre iniciado. Planta 52. Llamas propagándose. Huecos de ascensor sin respuesta. El líder del equipo maldijo por lo bajo y golpeó el cristal con el puño. Justo detrás del muro de camiones y los bomberos que gritaban, Malik Jarrod se agazapó junto a una hilera de unidades de ventilación. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Esperó a que todas las miradas se desviaran y salió disparado, pegado a la pared de ladrillo de la estructura adyacente hasta llegar al borde del muelle de carga. La entrada de mantenimiento de emergencia se alzaba imponente, blindada y cerrada como todo lo demás. Malik llegó al teclado y dudó. Por un segundo, sus dedos se posaron sobre los números. Una voz en su mente le advertía que diera la vuelta. Entonces marcó. 731 LMBX. La luz roja se detuvo, parpadeó una vez y luego se puso verde. Clic. La puerta se entreabrió con un suave siseo. Malik la abrió lo suficiente para colarse, y en cuanto entró, sonó una débil sirena. Una advertencia, no lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, pero sí para estremecerlo. Dentro, el mundo estaba en un silencio sepulcral. El humo flotaba como un velo perezoso en el hueco de la escalera, y una tenue luz parpadeaba en las bombillas de repuesto esparcidas a lo largo de las paredes. El hormigón bajo las zapatillas de Malik parecía arenoso. El polvo y los escombros ya se extendían del caos que se había desatado en los pisos inferiores. Se detuvo para taparse la nariz y la boca con el cuello de la sudadera y luego empezó a subir. Contaba cada escalón en un susurro. 1, 2, 3. Un hábito que le ayudaba a conectar con la tierra, algo a lo que aferrarse. El aire se volvía más cálido con cada piso. En el 10º sudaba, en el 20º le ardía la garganta. Solo se detuvo una vez para beber agua de una botella que había guardado en su mochila esa misma tarde. La escalera crujía con cada paso, el acero se expandía con el calor, resonando extrañamente en el espacio cerrado. Mientras tanto, sobre él, Alton Kress perdía y recuperaba la conciencia. Dentro de la cabina del ascensor el tiempo se había ralentizado. Alton había dejado de gritar. Su voz se desgarraba de tanto gritar en la cabina llena de estática. Su camisa de diseño se le pegaba al cuerpo como un paño húmedo. El sudor le corría por la frente y le empapaba la espalda. Su reloj inteligente sonaba cada minuto, avisando del aumento de los niveles de CO2 y la disminución del oxígeno. Pero las cifras significaban poco. Ya estaba mareado. Apretó la mano contra la fría pared del ascensor. No, fría no, cálida. Demasiado cálida. Piensa, susurró, apenas audible. Piensa. Pero sus pensamientos ahora eran fragmentos, números, nombres, la fusión, el discurso que se suponía que debía dar, la junta, el incendio, el extraño silencio, y de repente, el rostro de aquel chico de la conferencia. ¿Qué había querido otra vez? ¿Una gira? ¿Un programa de verano? Alton parpadeó e intentó recordar el nombre del chico. No pudo. No importa, dijo en voz alta con la voz entrecortada. No está aquí ahora. Pero se equivocaba. Malik llegó a la planta 50 y se detuvo en seco. Había un cuerpo. Retrocedió con los ojos muy abiertos y respiró temblorosamente antes de acercarse sigilosamente. El hombre estaba boca abajo en el rellano, con las extremidades torpemente extendidas,
y una llave inglesa cerca. Una placa de mantenimiento colgaba de su mono, K-Break. Malik se arrodilló y tocó suavemente el hombro del hombre. «Señor», Srenia, susurró. No hubo respuesta, pero el pecho del hombre apenas se elevó. Estaba vivo, pero inconsciente. Malik bajó la mirada y vio el cinturón de herramientas aún atado flojamente a su cintura. Herramientas, identificación y algo más. Una memoria USB, sujetada a un cordón y etiquetada con rotulador borroso. No usar a menos que falle el reinicio de la torre. Entrecerró los ojos. Las letras parecían una advertencia, o un último recurso. Desenganchó la memoria USB y se la guardó en el bolsillo. Luego dudó. Se desabrochó el cinturón y también la tomó. Si algo fallaba, podría necesitar herramientas. Con voz tranquila y culpable susurró: «Volveré por ti, lo prometo». Siguió subiendo. Para cuando llegó al piso 53, Malik sentía las piernas como gelatina y le dolían los pulmones. Pero lo que lo detuvo no fue el humo ni el calor. Fue el movimiento. Una figura, rápida y ágil, se deslizó por el pasillo al fondo. Malik se quedó paralizado, agachándose instintivamente tras la pared. Se asomó lo justo para echar un vistazo. El hombre llevaba un traje ignífugo negro, pero no era el equipo reglamentario, sin bandas reflectantes, sin insignia del departamento. Una máscara le cubría el rostro y en sus manos enguantadas sostenía algo pesado. Un hacha de bomberos. Malik contuvo la respiración. El hombre no parecía perdido ni presa del pánico. Se movía con determinación, dirigiéndose directamente al túnel de servicio al fondo del piso, y entonces, sin hacer ruido, desapareció en él. ¿Qué?, Srenia susurró Malik. ¿Era un saqueador? ¿Un saboteador? ¿Un agente de respuesta deshonesto? Nada de eso tenía sentido. Y el equipo no coincidía con el de los equipos de emergencia de la ciudad. Malik había visto suficiente durante su tiempo en Junotech para saberlo. Algo andaba mal. Sintió una opresión en el pecho. Ese no era un hombre que huía del peligro. Era un hombre que sabía a dónde ir. En el piso 54, Malik llegó a la sala de control del ascensor. El pasillo exterior estaba agrietado y chamuscado. La ceniza flotaba por el suelo como nieve. Las tuberías silbaban sobre él, dejando escapar vapor en ráfagas agudas. Era difícil ver, más difícil respirar. Llegó al panel de control y se arrodilló. Estaba chamuscado, pero intacto. Con una llave inglesa del cinturón de Breck, lo abrió. Dentro, un maraña de cables y circuitos brillaba débilmente. Había un puerto para anulaciones de emergencia. Malik sacó la memoria USB del bolsillo de su sudadera y la colocó en su lugar. Una pantalla parpadeó. Protocolo de emergencia Voltrax detectado. Intento de anulación manual iniciado. Error del sistema. Bloqueo no autorizado por los sistemas contra incendios. Protocolo Penthouse activado. Anulación fallida. Malik parpadeó. ¿Qué es el protocolo Penthouse? La pantalla cambió de nuevo. Apareció una nueva opción. Ver la señal de la cámara. La pulsó. Apareció una imagen granulada. El interior del ascensor express llenaba la pantalla. Dentro, Alton Kress estaba desplomado contra la pared del fondo, con la cabeza inclinada hacia abajo, inmóvil. A Malik se le encogió el pecho. «Está ahí dentro», susurró. «¿De verdad está ahí dentro?» Observó la línea de texto a continuación. Anulación manual fallida. Bloqueo activado por incendio. Luego la siguiente. Protocolo Penthouse activado. No entendía del todo qué significaba, pero las palabras le carcomían. Protocolo. No mal funcionamiento. Esto no había sido causado por el incendio. Alguien lo había dispuesto así. Malik miró hacia la puerta de la escalera y luego de nuevo a la cámara. Le temblaban los dedos al posarse sobre los controles. Alguien cerró ese ascensor a propósito. Y ese hombre enmascarado no estaba perdido. Había formado parte del plan. Solo entonces Malik se dio cuenta de algo. El ascensor no debía cerrarse así. Alguien había forzado el cierre. Y el hombre enmascarado podría no haber intentado ayudar en absoluto. La puerta de la escalera se abrió de golpe con una ráfaga de aire denso y lleno de humo mientras Malik subía a trompicones al piso 55, tosiendo con fuerza y entrecerrando los ojos a través de la neblina. Las luces del techo parpadeaban tenuemente, alimentadas únicamente por el débil zumbido de los refuerzos de emergencia. Tenía la ropa empapada en sudor y las manos resbalaban sobre la barandilla.
El calor subía. Rápido. Pero allí estaba. El panel de acceso de mantenimiento, apenas visible tras una rejilla metálica deformada. Malik se abalanzó sobre él y lo abrió de golpe, revelando la estrecha escalera del hueco que discurría junto a la vía principal del ascensor. Justo al otro lado de la malla del hueco, a través de una pequeña ventana enrejada, pudo ver la cabina del ascensor, inmóvil, suspendida. Y dentro, acurrucado en el suelo, estaba Alton Rusk. El rostro del multimillonario estaba pálido y brillante por el sudor. Su traje estaba roto, la corbata colgaba suelta como una soga. Parecía apenas consciente, sus labios se movían lentamente, como si murmurara algo que nadie pudiera oír. ¡Oye! Srenia, gritó Malik, dando un puñetazo contra la pared del hueco. El eco resonó, pero Alton no se movió. La desesperación lo invadió. Malik intentó abrir el panel para acceder al ascensor, pero estaba muerto, completamente sin energía. No había forma de forzar las puertas sin energía. Su mente corría. Había recorrido todo ese camino, lo había arriesgado todo, y ahora estaba indefenso a menos que pudiera reiniciar la energía. Entonces, sus ojos captaron un destello plateado que sobresalía de su bolsillo. La memoria USB. La memoria USB de Terrell. Bajó corriendo las escaleras con los pulmones ardiendo hacia la pequeña sala de control justo al lado del pasillo de la 53. Salía humo del hueco de la escalera, pero el panel de respaldo parpadeaba débilmente, esperando una orden. Introdujo la memoria USB en el puerto. Apareció una pantalla de carga. El mensaje era simple. Protocolo de emergencia Voltrax. ¿Activar? Malik pulsó la tecla intro. Durante un segundo no ocurrió nada. Entonces, un estruendo sordo llenó el edificio. Las luces fluorescentes cobraron vida con breves ráfagas. El viejo cableado protestó con chispas y parpadeos, pero funcionó. En algún lugar muy por encima, el sistema del ascensor emitió un crujido cuando los motores de emergencia volvieron a funcionar. No esperó. Subió corriendo las escaleras, saltando escalones, con el corazón latiendo más fuerte que las sirenas de advertencia que aún sonaban de fondo. En la 55, abrió de golpe la puerta del hueco y subió por la escalera. El calor que irradiaba el hueco le quemaba las palmas de las manos con los peldaños metálicos, pero apretó los dientes y subió. 5 peldaños, 10, 15. Por fin, llegó a la parte superior de la cabina del ascensor. Era un espacio reducido, solo para que un hombre se arrodillara. Sacó la llave inglesa de Breck, encontró los pernos de emergencia y los giró en sentido contrario a las agujas del reloj. La trampilla crujió, gimió y se abrió de golpe. La oleada de calor que lo golpeó fue como abrir un horno. Malik se dejó caer dentro. El aire dentro de la cabina era sofocante. Alton se giró débilmente, sobresaltado por el repentino golpe sordo. Sus ojos se abrieron de golpe, inyectados en sangre y llenos de confusión. ¿Quién eres? Logrando, con una voz apenas audible por encima del zumbido mecánico. Malik se arrodilló a su lado, rodeándolo con un brazo por los hombros. La única persona que apareció, dijo, respirando con dificultad. Antes de que Alton pudiera responder, un frío ruido metálico resonó desde arriba. Malik se quedó paralizado, miró hacia la escotilla abierta. Una figura emergió, un hombre con una chaqueta manchada de hollín, la máscara puesta, agachado al borde del pozo. No estaba allí para ayudar. ¡Bájenlo!, gritó la voz, distorsionada a través de la máscara. ¡Lo están arruinando todo! Un escalofrío recorrió la espalda de Malik, incluso con el calor opresivo. El hombre no era un saqueador, ni un residente presa del pánico, ni siquiera un héroe descarriado. Estaba allí a propósito. Su postura, el tono controlado de su voz, la forma en que sostenía la barra de metal en la mano, todo delataba planificación. Entonces Malik lo vio, una cicatriz, larga y dentada, en la muñeca del hombre. Le trajo un recuerdo, una foto que había visto una vez en la habitación de Terrell, una foto de grupo, ingenieros sonrientes con uniformes de Voltrax, con los brazos sobre los hombros. Uno de ellos tenía una cicatriz a juego. Lo impactó. Este hombre había trabajado en Voltrax, despedido, igual que Terrell. Pero este hombre había ido más allá. Venganza. El incendio no fue un accidente, fue un mensaje. Malik apretó a Alton con más fuerza. Susurró. Tenemos que salir. Ya.
Alton, aún aturdido, asintió lentamente. Malik lo ayudó a subir, guiándolo hasta el borde de la escotilla. Cada segundo contaba. El hombre enmascarado comenzó a bajar la escalera hacia el pozo, con una mano agarrando el lateral y la otra blandiendo la varilla. Se movía con una calma aterradora, como si supiera que nadie lo detendría. Una tubería arriba silbó violentamente y estalló, liberando una nube de vapor. Malik reaccionó al instante, atacó con fuerza la escalera del pozo. La patada impactó el metal a la perfección. La escalera se desprendió de su soporte, con los pernos chirriando. El hombre se soltó y cayó, estrellándose contra la plataforma lateral con un gruñido de dolor. «Eso no lo detendrá mucho», dijo Malik rápidamente. Alton hizo una mueca. «¿A dónde vamos?» Malik señaló hacia arriba. «Al tejado. Es la única salida». Primero izó a Alton, apretándole las piernas. Paso a paso, el hombre mayor subió. Malik lo siguió de cerca, sin perder de vista el hueco. El hombre se removía de nuevo, intentando levantarse. Cada escalón del hueco se sentía interminable. A Malik le ardían las piernas. Alton tropezó, casi resbaló, pero Malik lo sujetó por la espalda de la camisa y lo empujó hacia arriba. Todo el edificio crujió a su alrededor, lleno de una mezcla de llamas, sirenas y metal rugiente. Estaban cerca, la trampilla del techo se alzaba sobre ellos, solo 10 peldaños más. Pero la mente de Malik ya no estaba solo en escalar. Algo más se había arraigado, una sospecha que no podía quitarse de la cabeza. Esa cicatriz, el sabotaje, el incendio y la memoria USB. Recordó lo que Terrell le había dicho hacía una semana. La gente como ellos se cree intocable. Quizás alguien debería recordárselo. En aquel momento, Malik pensó que era solo frustración, pero ahora, escalando para salvar su vida, no parecía una coincidencia. El código de acceso, la memoria USB, los planos. Terrell sabía cosas, demasiadas cosas. Y ahora Malik no podía dejar de preguntarse, ¿acaso este hombre actuaba solo? ¿O alguien más había abierto la primera puerta? Apretó la mandíbula, reprimió el pensamiento y se impulsó hacia arriba. Alton jadeaba. Respiraba con dificultad, pero seguía moviéndose. Tenían que llegar al tejado. Era su única oportunidad. Y Malik sabía algo más ahora. Algo que no le había contado a nadie. A Terrell también lo habían despedido. Y Malik lo había oído hablar de hacerles pagar. Ahora se preguntaba, ¿lo habría sabido su hermano desde el principio? Había pasado una semana, pero la ciudad aún resonaba con los rumores del infierno dentro de la torre Voltrax. Todos los grandes canales de noticias repetían el mismo titular: multimillonario salvado por un adolescente en un incendio en un ascensor. Pero el público solo vio la versión refinada. Las fotos, el apretón de manos, la ceremonia de premios donde un chico con ropa prestada estaba junto al hombre más rico de Braxton City. Lo que no vieron fue la verdad más profunda, y esta empezó a desvelarse en el momento en que encontraron con vida al saboteador enmascarado. Lo encontraron en el ala este del edificio, atrapado bajo una viga retorcida, con quemaduras en los brazos, tosiendo sangre a través de una máscara rota. Los paramédicos pensaron que no sobreviviría a la noche, pero lo hizo. Y bajo sedación intensa y vigilancia de alta seguridad, dio un nombre. Dorian Kell, murmuró el investigador principal, el oficial Merris, mientras revisaba los registros. Era uno de los ingenieros principales de Voltrax. Lo despidieron hace 2 años, sin indemnización, sin previo aviso. La confesión no fue apresurada. Fue obtenida lentamente, capa por capa, durante horas de interrogatorio controlado. Dorian había planeado el ataque durante más de 8 meses, trabajando solo pero con una precisión implacable. Su objetivo no había sido Alton Bexley, no exactamente. El ataque se programó para una reunión de la junta directiva, en la que se suponía que participarían tanto Alton como su escurridizo socio silencioso, un hombre llamado Elliot Breck, cofundador del concepto original de Voltrax. Pero algo salió mal. Breck se escabulló en el último minuto. Su asistente cambió la reunión a remota, dijo Merris, señalando la línea de tiempo. Eso dejó a Bexley solo, y solo a una persona más que no debería haber estado allí. Malik. Los agentes revisaron las grabaciones de seguridad de 3 horas antes del incendio, ralentizando la transmisión fotograma a fotograma. Y entonces lo vieron. Una mano enguantada, un movimiento sutil,
Una memoria USB. ¡Rebobina eso!, Srenia ladró Merris. La grabación mostraba a una persona con uniforme de conserje acercándose al abrigo de Breck, tumbado en una tumbona en la sala de espera ejecutiva. La mano enguantada deslizó la pequeña memoria USB negra de emergencia en el bolsillo interior del abrigo y desapareció. 2 horas antes del incendio, murmuró otro agente. ¿No es casualidad? La memoria USB había sido detectada el año pasado, reportada como robada tras una auditoría de la bóveda. De alguna manera, había reaparecido en el mismo edificio el mismo día del incendio. Y Malik había aparecido por casualidad, entregando un pedido de comida que nadie recordaba haber hecho. «Que venga Terrell Reed», dijo Merris. Cuando Terrell llegó, encorvado y a la defensiva, lo negó todo. «No le he metido nada en el bolsillo a nadie, lo juro», dijo, evitando la mirada de Merris. Merris se inclinó hacia adelante, en voz baja. «Trajiste a Malik, respondiste por él, le diste el chaleco. ¿Seguro que no le diste algo más?» Terrell negó con la cabeza, con la frente empapada de sudor. «Ni siquiera sabía que el chico se iba. Salí temprano ese día. Malik dijo que traería el pedido porque tenía esa migraña. Eso es todo». Merris lo observó atentamente, notando el tic en su mandíbula. Pero Terrell se mantuvo firme, sin cambiar su historia. ¿Y Malik? Cuando le preguntaron por la memoria USB o la extraña voz que había oído en el vestíbulo, no dijo nada. Nada en absoluto. Ni durante las preguntas formales, ni siquiera después, cuando Alton Bexley solicitó una reunión privada. Se encontraron en el jardín de la azotea del hospital. Alton todavía envuelto en gasa, con la voz un poco ronca, pero con la mirada más clara que en años. «Te debo la vida», dijo, extendiendo una mano temblorosa. «He tomado muchas decisiones de las que me arrepiento. Este edificio, los atajos, la gente a la que dejé de escuchar. Pero tú me recordaste que no todos los códigos son números. Algunos son personas». Malik miró las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. No sonrió, pero su expresión se suavizó. Alton continuó con voz firme. «Quiero ofrecerte una beca, a cualquier lugar que quieras ir, a cualquier universidad. Mi gente la organizará. Nunca más te preocuparás por el dinero». El momento se prolongó. Alton creyó oír un agradecimiento, tal vez entusiasmo, pero lo que llegó fue algo inesperado. «Quizás alguien también me estaba dando una segunda oportunidad», dijo Malik con voz tranquila pero segura. Alton parpadeó, observando al chico, que ahora estaba más erguido, más viejo de espíritu que su edad. La respuesta permaneció en su mente, mucho después de que Malik saliera del jardín sin llevarse el sobre con los documentos que Alton había preparado. En los días siguientes, Alton comenzó a hacer algo que no había hecho en una década. Empezó a buscar. Extrajo archivos de los archivos, nombres de empleados despedidos, quejas enterradas bajo papeleo, advertencias de seguridad marcadas e ignoradas. El expediente de Dorian Kell no fue el único que lo hizo reflexionar. Hubo otros, hombres que habían alzado la voz y habían sido castigados, voces ahogadas en el bullicio de las ganancias. Empezó a hacer llamadas. Recontrató a 3 ingenieros en la primera semana, financiando discretamente auditorías de seguridad en las demás propiedades de Voltrax. Sin prensa, sin anuncios, solo trabajo. Y esta vez, escuchó. ¿Y Malik? Regresó a su barrio con la misma silenciosa determinación que había llevado consigo al ascensor en llamas. Rechazó la beca. No por orgullo, sino por propósito. Entró en la Academia de Respuesta a Emergencias de la ciudad y llenó el formulario él mismo. Nombre: Malik Harper. Edad: 17. Puesto solicitado: aprendiz, Unidad de Respuesta a Emergencias de la ciudad. Pasó los exámenes físicos con determinación, los exámenes con concentración. Durante la práctica, cuando le preguntaron por qué quería unirse, no mencionó el incendio, ni al multimillonario, ni el ascensor. Simplemente dijo: «Porque quiero estar listo la próxima vez», y le creyeron. Se hizo conocido discretamente en la unidad, no por su historia, sino por su calma bajo presión, su silencio en el caos y la forma en que siempre examinaba cada habitación en busca de la salida más cercana antes de sentarse. No buscaba llamar la atención. No intentaba hacerse el héroe. Simplemente llegaba, a tiempo, siempre. Y cuando le preguntaron sobre ese día,
cuando las cámaras volvieron a captar su rostro meses después durante la transmisión de un simulacro de incendio, y un reportero le puso un micrófono delante y le preguntó: ¿qué te impulsó a actuar ese día? ¿Qué te hizo diferente? Malik miró a la cámara y dijo lo que le había dicho a Alton, palabra por palabra. Quizás alguien también me estaba dando una segunda oportunidad,